Vamos ahora con el último tema que tenemos hoy de las dos controversias que dijimos que íbamos a presentar con miras a en este tramo del proceso electoral. Tienen que ver con las elecciones indirectamente o directamente. Ha causado mucho revuelo las declaraciones que dio el pastor Ezequiel Molina el pasado, creo que fue el lunes o domingo, fue el domingo 12, porque lo que firmó el presidente de la República, o sea, lo que firmó el gobierno, o lo que votó el gobierno en la ONU fue eh, ese día eh, a favor de Palestina. Vamos a escuchar esto, que también tenemos la posición de Dio Astacio, que ha dado unas declaraciones, le ha salido al frente a este llamado, que no solamente el pastor Ezequiel Molina, sino también el pastor Carlos Garrigan, que ha dado unas declaraciones fuertes con relación a lo de Israel y a que el gobierno dominicano se ha ido, ha favorecido a los enemigos de Israel, que es Palestina, y que según la Biblia, el que se va en contra del pueblo de Dios tiene consecuencias funestas. Vamos a escuchar a Ezequiel Molina primero. Y decepción. Lo que acaba de hacer, yo le llamo a este comentario sorpresa y decepción. Lo que acaba de hacer el gobierno de República Dominicana en la ONU y decepción. Son los hechos los que hablan. El gobierno dominicano acaba de dar su voto a favor del terrorismo internacional cuando se une a los países que aprobaron la legitimización del terrorismo internacional que representa el movimiento palestino junto con todos los grupos como los yihadistas, Hezbollah y otros. No es poca cosa lo que se aboca a ratificar el Consejo de Seguridad, porque aún no está totalmente aprobado, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Es, según podemos entender, esto significa darle estatus de Estado a los palestinos y a todos sus colegas terroristas del mundo. No lo podemos apoyar porque va en contra de nuestros principios, en contra del bien común, pues está claro que lo que se desea es la desaparición del Estado de Israel y nosotros nunca podremos estar de acuerdo con esto. Que Dios tenga misericordia, pero esas acciones de rebeldía se pagan caro. Pedimos a la iglesia o a las iglesias en todo el país que hoy domingo 12 de mayo levantemos un clamor, que oren pidiendo misericordia en favor del pueblo inocente, porque nosotros no somos culpables, porque no fuimos consultados, no dimos nuestra anuencia. Esto es un asunto que los hizo el gobierno, nuestro gobierno, y que el castigo sea sobre los responsables de esta acción. Entendemos que habían otras opciones. Había 3 opciones: votar a favor, votar en contra o abstenerse de votar. Pero nuestro querido gobierno votó a favor del Estado palestino. Es decir, que sigan haciendo el desastre que se ha hecho no solo a Israel, sino en muchísimos países de Europa, donde también han llevado el terrorismo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entendemos los compromisos ancestrales de nuestro presidente, sus raíces culturales y étnicas,
con el Líbano, y quizás esas raíces pesaron más que la razón de que el pueblo de Israel también tiene derechos a vivir en paz. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Ezequiel Molina con relación a esta situación que se ha producido por el voto de Dominicana a República Dominicana a la aprobación, que todavía no lo ha aprobado la ONU del todo, pero ya Dominicana le dio el voto a favor a Palestina. Ya escucharon a Ezequiel Molina, eso ha sido un revuelo a nivel nacional en el país con los evangélicos, los pastores y los grupos, y todo esto ha causado un gran revuelo, lo que ha provocado que el enlace, no sé si todavía lo ostenta ese cargo, pero en cuanto a asuntos cristianos, el pastor Dio Astacio ha sido como el apagafuego de los temas calientes. Recuerda cuando aquella vez, bueno, con el mismo Ezequiel Molina, el gobierno de Luis Abinader, el actual gobierno, en plena pandemia, creo que fue en el 2020, en 2021, a inicio del 2021, el 1 de enero siempre se hace la Batalla de la Fe en el Estadio Olímpico. Y ese es un evento multitudinario que lleva más de 50,000 personas, mucho más, porque se queda un grupo afuera y otro dentro. Y este evento se le prohibió hacerlo a Ezequiel Molina porque concentraba a mucha gente y eso podría complicar el tema de la pandemia, del COVID. Los contagios. ¿Recuerda eso? Sí, claro. Pero lo que criticaba la iglesia en ese momento y los cristianos es que se había aprobado un concierto a Romeo Santos y otros teteos y otras cosas, y entonces a la iglesia le querían meter la ley. Y yo decía, pero nosotros no vamos a hacer cosas como se hace en un concierto. ¿Cómo se puede hacer? Que iban con mascarillas. Y van, exacto. Y en ese momento también, Dio Astacio salió en defensa del gobierno como a mediar. Pero también recordamos el audio entre Fulcar y Dio Astacio, porque los cristianos le llevaron unos documentos a Luis, porque porque el gobierno estaba prohibiendo el tema de las actividades cristianas por el tema de la pandemia. Y había una serie como de cosas que le estaban enviando a los cristianos, y se filtró ese audio donde prácticamente Fulcar le estaba tratando a Dio de una manera reclamándole que eso no lo vamos a aceptar, ese asunto, resuelve eso. Y en ese momento, al filtrarse ese audio, también el rol de Dio delante de la iglesia también fue cuestionado. Le tocó a Dio de nuevo salir al frente. Él es alcalde de Santo Domingo Este, pero también como pastor, parte del gobierno, entonces ha salido en defensa. Y vamos a escuchar las justificaciones del voto del gobierno y lo que dice Dio Astacio. Vamos a ver. La otra campana. Buenas tardes. Como ustedes saben, yo amo al pueblo de Israel. Yo soy pastor y he sido pastor por los últimos 25 años. Y nuestra conciencia y nuestro amor por el pueblo de Israel, nadie lo puede soslayar. Rechazo todo lo que es terrorismo en cualquier expresión, desde cualquier lugar, cuenta con todo mi rechazo. Sin embargo, yo debo aclarar que el pueblo de Palestina no es Hamás, y que la aprobación que ha hecho la República Dominicana a favor de que ese pueblo tenga un asiento de expresión en la ONU no representa para nada que República Dominicana o que el presidente de la República esté votando en contra de Israel. El mismo pueblo de Israel y todos nosotros queremos que haya paz, y no puede haber paz si no hay diálogo. En ese sentido, nosotros nos sentimos profundamente apenados por el hecho de que muchas personas, muchos hermanos, algunos por inocencia y otros por manipulación política, han querido hacer ver que votar a favor de esa moción es votar en contra de Israel. Y es penoso que la gente se dedique a manipular la mente a día de las elecciones, y nosotros sabemos de dónde viene eso. Luis Abinader
y este gobierno no han sido los únicos que han votado a favor de esa moción. Eso es una moción que desde que nace el pueblo de Israel, la República Dominicana ha sido coherente en entender que eso debe existir. De hecho, en el año 2023, uno de los candidatos a la presidencia de la República, que muchos de nuestros hermanos defienden, promovió el establecimiento y la convivencia de dos estados en un mismo territorio. Así es que nos apena, y lo reiteramos, el hecho de que se use eso como una herramienta política y manipuladora a fin de distorsionar la mente y la preferencia de nuestros hermanos. En cambio, yo sí quiero decir lo siguiente. No creo que haya existido en la República Dominicana presidente alguno que haya respetado tanto el pueblo de Dios y sobre todo a los evangélicos y al mismo pueblo judío como lo ha hecho Luis Abinader. En primer lugar, Luis Abinader ha sido el único presidente que ha celebrado el Día de la Biblia por 4 ocasiones consecutivas en el Palacio, invitando a todos los cristianos del país. Luis Abinader ha aportado y ha apoyado a más de 3,000 congregaciones en la República Dominicana durante este cuatrienio. Pero Luis Abinader también ha celebrado el Día de la Familia desde Palacio. Desde Palacio se ha celebrado el Día Nacional de Ayuno y Oración. Desde Palacio se ha celebrado declaración de República Dominicana, Nación de Dios. Pero una de las más grandes expresiones de que Luis Abinader respeta el pueblo de Dios y sobre todo el pueblo evangélico es que por primera vez un pastor evangélico es el alcalde de la ciudad más grande y más poblada de la República Dominicana. Esos son hechos verdaderos. Por eso, y por el hecho también de que ha sido un presidente que ha perseguido la corrupción, de que ha perseguido el narcotráfico, de que ha condenado la impunidad, de que ha perseguido y ha permitido el hecho de un ministerio público independiente, de una Cámara de Cuentas independiente, de una Junta Central independiente y de una justicia en sentido general independiente. Luis Abinader con sus hechos ha demostrado que es un hombre que practica la fe. Pero más que eso, también ha sido un hombre evidente y ejemplar como padre de familia. Es por ello que nosotros queremos decirle al pueblo dominicano, aquí estamos un grupo de pastores, presidentes de concilio, como nuestro hermano Flavio Rosario, que es presidente del concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía, como también se han expresado otros como el hermano Jorge Duarte, presidente de Conedo, como otros de la Iglesia Metodista Libre y como muchos otros pastores que le estamos dando el apoyo rotundo a Luis Abinader. Por eso hoy nosotros queremos manifestar nuestro rechazo a la manipulación, nuestro rechazo a la tergiversación de los hechos y sobre todo al oportuno de apoyarse y de aprovecharse de una coyuntura electoral como esta para tergiversar los datos. Yo bendigo al pueblo dominicano. Lo que Luis Abinader quiere es que haya paz. Quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Qué haría Jesús en un tiempo como este? ¿Qué haría Jesús para mediar entre dos naciones? Nosotros, todos los pastores que estamos aquí, creemos que Jesús cumpliría la palabra de Dios, que dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán. Bueno, ahí estuvo, lo pusimos completo. Ahí está completo, un poco largo las declaraciones de Dio Astacio, pero para poner el asunto en contexto equilibrado, pusimos tanto las declaraciones de Ezequiel Molina como la del pastor Dio Astacio, que ha salido en defensa del gobierno y que en una primera parte de ese discurso, en esa rueda de prensa con esos cristianos ahí, habló y justificó el por qué el gobierno aprobó el Estado, que Palestina sea un Estado, el voto a favor. Ezequiel Molina decía que él tenía 3 opciones: votar en contra, a favor o abstenerse, y así no se buscaba problemas con nadie, ni estaba vinculado a ninguno de los grupos. Vemos en estas declaraciones de Dio Astacio que en la mitad del video prácticamente habla de asuntos políticos. Pasa de la justificación cristiana a la parte política, hablando de todo lo que ha hecho Luis, una especie de como rendición cristiana de Luis, o sea, de lo que Luis ha hecho en favor de los cristianos.
Y lo que los cristianos están no es cuestionando a Luis Abinader con relación a sus ayudas o sus aportes a la comunidad cristiana, sino a la decisión que tomó ante la ONU, que ese es el tema en cuestión, que ha causado este revuelo. Está difícil la posición de Dios, porque Dios tiene que estar con Dios y con Luis. Tiene que hablar en favor de Dios y de Israel, pero tiene que justificar a Luis. Y al justificar a Luis y embosar todo esto y poner a Luis en un pedestal, entonces también eso lo pone en una situación compleja frente al otro grupo que tiene a Dios en el pedestal. Es complicado el panorama. Así es. Ya usted escuchó las palabras del pastor Ezequiel Molina. Escuchó las palabras de Dio Astacio, que son las palabras para justificar al gobierno con relación a esto de Palestina y de Israel. Y todo esto lo sacan a colación a propósito del tema de las elecciones, del voto para pasado mañana. Pero usted no ha escuchado, a lo mejor, atención los cristianos, lo que le dice Dios con respecto a este tema. Ese es a quien usted tiene que escuchar. Y en base a eso, entonces, actúe. Es cuanto. Exacto. Señores, ahí está el tema. Vamos a ver cómo termina esta historia y que pasen lo adelante. Pero hemos presentado las dos caras de la moneda con relación a este conflicto que se ha armado por el voto a favor de Palestina, y que el mismo Ezequiel Molina decía que Luis votó a favor porque él es de ahí, él es del Líbano y esa zona pertenece a Palestina. Es lo que ha creado el conflicto con todo esto.